Cuando nuestro país exige una esperanza. Cuando los guatemaltecos necesitamos escuchar. Cuando el encuentro con la realidad es nuestra única verdad. Cuando Guatemala demanda un mejor futuro. Libre encuentro, cuando la verdad se hace escuchar. Habiendo alcanzado la presidencia del Congreso, el general Ríos Montt continúa en su carrera hacia la presidencia de la República. Y con 79% de popularidad entre los guatemaltecos, el general podría ser el próximo presidente, excepto porque la ley se lo prohíbe. La Constitución establece que no podrán optar al cargo de presidente de la República el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno. Y como el general fue jefe de gobierno entre marzo de 1982 y agosto de 1983, como consecuencia del golpe de Estado contra el general Lucas, se estima que la prohibición constitucional le es aplicable. Claro que ni Ríos Montt ni sus partidarios están de acuerdo con la prohibición. En repetidas ocasiones han argumentado que siendo esta prohibición una norma emitida en 1985 y siendo que en general la ley no es retroactiva, la prohibición no se le aplica a Ríos Montt por actos cometidos en 1983. Por otro lado, estiman que al general se le violan sus derechos políticos y ciudadanos al impedirle optar a la presidencia. Sin embargo, 19 magistrados en la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y en el Tribunal Supremo Electoral han dictaminado que a Ríos Montt sí le es aplicable la prohibición constitucional citada. Y por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que al general no se le violan sus derechos con dicha prohibición. Sin duda, el general Ríos Montt es siempre motivo de debate. En diciembre, Monseñor Penados advirtió que la Iglesia Católica teme enfrentamientos religiosos por causa del general, extremo que un editorial de Prensa Libre calificó de prematuro e injustificable. En días recientes, cuando el presidente de la Corte de Constitucionalidad expresó que existe la posibilidad de que la Corte modifique su resolución previa y allane el camino para que Ríos opte a la presidencia, la Corte en pleno se apresuró a indicar que no aceptará presiones y que lo dicho por Larios no expresaba la opinión constitucional de la Corte. Lo cierto es que la incertidumbre acerca de la posibilidad de Ríos Montt de optar a la presidencia de la República es un elemento que afecta profundamente al proceso electoral y democrático del país. ¿Cuánto más hay que esperar para que se aclare el asunto? Buenas noches y bienvenidos a Libre Encuentro. Hoy nos acompañan el licenciado Juan Francisco Reyes, diputado por el Frente Republicano Guatemalteco, la doctora Carmen Escribano de León, directora de la revista Pueblo, la doctora Luz Méndez de la Vega, columnista de un periódico nacional, el licenciado Gabriel Orellana, diputado también por el Frente Republicano Guatemalteco, y el licenciado Ronald Ochaeta, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Señoras, señores, bienvenidos a Libre Encuentro. No podemos dejar de, antes de empezar la discusión esta noche en Libre Encuentro, de comentar que nos costó mucho armar este panel, dado que hicimos contacto con varios de los abogados que participaron directamente en la creación de nuestra actual Constitución, y algunos de ellos declinaron, unos porque dicen que ya están muy viejos y que no les importa si Ríos Montt llega a la presidencia, otros porque tienen poco deseo de discutir públicamente el tema,
El partido político PAN, tenemos información de que no quieren, increíblemente, no quieren dar la impresión de que ellos se oponen a la candidatura del general y por eso pues declinaron estar en esta discusión. Y así nos dimos cuenta que es un tema difícil en Guatemala y que por ser difícil y las consecuencias que puede tener el que no se discuta públicamente rápido, obviamente pues estamos esta noche haciendo el intento de empezar a discutirlo con el objetivo de que es un problema real que debe ser reconocido y que debe ser definido lo antes posible para no tergiversar ni desvirtuar nuestro proceso electoral este año. En todo caso, también tenemos que apreciar que las distinguidas señoras acá presentes aceptaron el reto en cuanto se les llamó, por lo cual pues confirmamos que con mujeres como ellas, la mitad de los hombres sobramos. En todo caso, también agradecemos al licenciado Ochaeta de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, porque obviamente pues la iglesia siempre habla quedito pero pega duro, y aquí están presentes para no perder el espacio. Así que en todo caso empezaríamos la discusión, tal vez empezando con doña Luz Méndez de la Vega, y que nos diga cuál es su argumento de por qué no está usted de acuerdo en la eventual candidatura del general Ríos Montt. Bueno, son varios los argumentos. El primero es mi enorme respeto a la Constitución. Respeto que yo he peleado, no de ahora, de muchos años atrás, y sobre todo en el año 90. En el año 90, que fue cuando el general Ríos Montt quiso romper con la Constitución, intentando ver si por medio de decir que se estaban lesionando sus derechos humanos en cuanto a la libre elección que tiene el ciudadano guatemalteco. Se alegaba en ese entonces, y como les digo, pues hay muchas formas de presentar este asunto, al parecer constitucionalmente, se alegaba la primacía del derecho humano que estaba, digamos, signado por los acuerdos de Guatemala, en el que no había reservado el derecho a que pudiera ser presidente quien hubiese sido antes jefe de Estado. Alegaban que esto era, en ese entonces, era ir en contra de lo que había asignado Guatemala. Esto llevó a un intento de presentar en distintas instancias este derecho que se pretendía tener el general, y llevó esto hasta las Cortes Internacionales, en el que le fue denegado como derecho humano no esencial. Es decir, hay derechos humanos que son o pueden prevalecer sobre la Constitución, como el derecho a la vida, otros esenciales, pero no el derecho a ser presidente, desde el momento que el derecho a ser presidente en todos los demás países también está sujeto a reglas que lo limitan, y además aquí en la misma Guatemala, la edad. No vamos a poner un presidente de 16, 17 años. En otros países hasta el sexo. Se prohíbe a las mujeres de poder ser presidentes de la República. Y acuérdense de la ley sálica también, desde hace años en las monarquías. Y por otro lado, también hay una limitación en cuanto a cuando se ha sido anteriormente presidente, y para evitar las reelecciones y las constantes dictaduras que se han ido prevaleciendo y viniendo desde hace tiempo. Es decir, cuando se dice que esta prohibición fue profesa para el general, hay que ver que no fue así, porque desde después de Ubico se ha tratado de evitar que los dictadores sigan aumentándose con medio de reelecciones, como fue Cabrera o como fue Ubico, antecesores de quienes quieren perpetuarse en el poder. Tal vez hagamos un paréntesis ahí para luego seguir con el resto del argumento legal de su parte, y tal vez sería interesante ahora escuchar al licenciado Reyes y preguntarle qué hay de diferente en 1995 que no lo haya habido en 1990, cuando el general también quiso ser candidato y las diferentes instancias políticas e institucionales simplemente le denegaron el derecho. Bueno, mire, de diferente no hay nada, pero no ese es el punto.
Lo que primero que yo quisiera mencionar es que el Frente Republicano Guatemalteco no ha impulsado el tema de que se hable de la candidatura de Efraín Ríos Montt. El Frente Republicano Guatemalteco, por el contrario, preferiría e invita públicamente, como ya lo hemos hecho de diferente manera, a que el tema no se anticipe, porque esto perjudica de cierta manera el trabajo en el legislativo, la situación económica, social del país. Pero lo que... No. El general sí lo planteó ya. Solo quiero recordarle eso. Mire, yo no me molesta que me interrumpa, voy a hacer lo mismo Sí, entonces. conmigo yo también. Nosotros hemos planteado eso públicamente. Sin embargo, hay algo que hace una necesidad de discutir el tema, y es en su presentación el hecho de que en las encuestas recientes que se han hecho, inclusive una que hizo el PAN, el general Ríos Montt es el líder que saca más del 50% de la intención de voto de los encuestados, en la que usted presenta el 79%. Y si nosotros vamos hacia la ley no debe interpretarse por un solo artículo, la ley es un conjunto. Y nosotros nos encontramos con que la Constitución de Guatemala, que ha tenido progresos, como es la creación de un procurador de derechos humanos, como es la creación de la preeminencia del derecho en tratados de derechos humanos ratificados y aceptados por Guatemala sobre el derecho interno, lo que se contempla en el artículo 46, hace nulo el querer haber puesto un artículo donde expresamente se amplió el contenido de lo que era la costumbre que existía en las normas constitucionales. Antes se prohibía que en el periodo siguiente pudiera ser candidato aquel que había sido líder de un golpe de Estado. Y el digesto constitucional, que todos lo podemos consultar, establece esa norma. Pero en cambio, en ese momento, personas interesadas indudablemente y temerosas de que Guatemala reconociera que lo que quería era un liderazgo de personas que cumplieran, respetaran la ley y que sacaran al país adelante, no con palabras, sino con hechos. Establecen una norma amplia en la que incluso le prohíben hasta la cuarta generación a una persona que como consecuencias de un golpe de Estado haya ejercido la presidencia de la República. Eso es la violación del derecho, y el derecho no se debe violar, sino se debe de observar. Yo quisiera reconocer de que es un tema legalmente muy complejo. Quisiera recordarles de que tratamos de que este sea un programa para el pueblo y que los temas sean lo más comprensible que se pueda, pero también debemos reconocer que hay abogados muy respetados en Guatemala que están a favor y de acuerdo en que la ley no prohíbe al general ser candidato, y también hay abogados muy respetables y reconocidos que están en contra, lo cual en todo caso a los que no somos abogados y a la gente que le cuesta entender el tema legal, que es complejo, sí nos obliga a pensar en que hay posibilidades grandes de que haya que interpretar las leyes y que en todo caso habrán algunos tribunales que en su momento tendrán que dictaminar. Y por eso pues motivarlos a que tratemos de hacer el lenguaje lo más comprensible para los que nos escuchan y nos ven, para realmente poder transmitir un mensaje de cuál es la magnitud del problema y cuáles son realmente los argumentos, porque la ley en sí, si es interpretable, pues hay que dejar que las instancias que tienen que decidan, pero el problema evidentemente no es legal, es un problema político, en el sentido de que hay unos que están en contra del general porque no les gusta y otros que están a favor de él porque sí les gusta a él como un hombre para dirigir la nación. Y tal vez concentrarnos un poco ahí, obviamente haciendo énfasis en las partes legales que sea necesario hacerlo. Tal vez sería interesante escuchar la posición del licenciado Chaeta, y que es de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, y cuál es el argumento central de ustedes para estar en contra de la candidatura del general. Bueno, en primer lugar, yo le quisiera agradecer a usted y al Libre Encuentro por esta participación. Sin embargo, le quiero decir de que mi presencia acá no necesariamente representa la institución en la que trabajo.
Estoy acá porque el tema me interesa como abogado, como guatemalteco, claro. Y para mí me llamaba mucho la atención cuando el licenciado Juan Francisco Reyes indicaba de que no se debe adelantar esta polémica y que ellos incluso no, aunque con la debida aclaración de Luz Méndez de la Vega, de que el general ya planteó de que quiere ser presidente, aunque el FRG como partido, como institución de derecho público no lo ha hecho. Me parece adecuada esa aclaración, toda vez de que si tomamos en cuenta que sobre el caso del general Ríos Montt ya existe 4 resoluciones de 4 instituciones diferentes en el país y una resolución internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que desde el punto de vista jurídico el tema está agotado. El señor general Ríos Montt no puede ser candidato a la presidencia. Lo dijo el Registro de Ciudadanos en su oportunidad. En apelación se fue al Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo Electoral falló en el sentido de que no podía ser candidato. Luego se van en amparo a la Corte Suprema y luego en apelación a la Corte de Constitucionalidad, si no mal recuerdo. Y los 4 fallos fueron, por supuesto, con las disensiones respectivas del doctor Vázquez Martínez y Sacristán Descamps, me parece, en la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, posteriormente se plantea la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se plantea la violación de la Comisión Americana en ciertos artículos específicos, como el artículo 23, el artículo 8, el artículo 9, me parece. Tenemos que ir a leerlo todos los que no lo hemos revisado últimamente. Pero claro que se ustedes refiere. Se oponen a la candidatura. La aclaración de que el licenciado esté equivocado no fue ante la Corte. Perdón, ante la Comisión Interamericana, tiene razón. Muchísimas gracias. Pero yo quería hacer la pregunta de si ustedes se oponen a la candidatura del general porque según ustedes la ley se los prohíbe, o se oponen a esa candidatura porque no les gusta ese político para ser candidato y eventualmente presidente. Simplemente existe un régimen de derecho y el FRG como partido político ha manifestado y todos sus integrantes han manifestado públicamente que son respetuosos de la ley. Es un partido de principios y por lo cual deben obediencia a la ley. Y yo creo que la ley es bien clara en este sentido y por lo tanto no creo que si ellos van a plantear el mismo caso con las mismas circunstancias sobre el mismo tema, es una negligencia plantearlo porque ya es formalmente cosa juzgada. Licenciado Orellana, cuéntanos un poco de la ley según su perspectiva. Bueno, diría 2 cosas. La primera, que me satisface oír esto de negligencia, porque puede estar seguro que no va a haber negligencia. Si se llegara a plantear el caso ante las instancias legales, obviamente van a haber algunas cosas comunes. Sería el candidato, posiblemente los mismos abogados, serán evidentemente los mismos tribunales, pero el caso va a tener otro planteamiento. Es decir, en derecho hay que tener un poco de creatividad y puede estar seguro que definitivamente la discusión legal del caso de Ríos Montt es una discusión, usted que es abogado especializado en derechos humanos, riquísima. Entonces, estamos apenas comenzando a hurgar un caso tan profundo, tan lleno de misterios, podríamos decir, o de inquietudes para los abogados constitucionalistas e internacionalistas. En ese sentido, yo le diría, si eventualmente el general Ríos Montt va a ser candidato a la presidencia, y le digo si eventualmente porque en este momento ni siquiera se ha convocado a elecciones. En este momento estamos hablando pura teoría. Entonces, si hablamos de respetar el derecho, el régimen legal, comencemos por respetarlo aceptando que en este momento no hay candidatura. Hay aspirantes a la presidencia de la República. Pero la discusión es hipotética. Por eso. Pero estamos hablando de un concepto legal y cuando hablamos de un concepto legal estamos hablando de candidatura. En tanto no haya declaratoria de convocatoria a un proceso electoral, hablamos de aspirantes. Hagamos esa distinción para respetar. Si tú estás en el partido y es un partido en el que hay una imposición tan grande de un líder y que se respeta en esa forma como a él le ha gustado ser siempre una autoridad y como lo fue con una dictadura como la que tuvo. Es decir, tú tendrías que ser respetuoso de
de lo que él ha dicho. Y él sí ya se postuló y dijo que a la fuerza, como fuera, en contra de quien fuera, casi diciendo a sangre y fuego me voy a imponer. Porque cuando el general habla así hay que entender toda esa historia de sangre que viene desde el tiempo de Arana con San Sirizay y todo esto. Periodista en un sentido de que ella, como bien dijo, no está dentro del partido. Y si algo sabemos los que estamos dentro del partido es que nosotros somos un partido en el que tomamos las decisiones de forma colegiada. Nosotros, Efraín Ríos Montt tiene un voto y nosotros, yo por ejemplo, tengo un voto. Y solo los que estamos adentro realmente tenemos la autoridad moral para poder decir la forma en que se conduce nuestro partido. Ante el acoso de un grupo de periodistas, le preguntaron delante mía a Efraín si él podía ser candidato y dijo, si la ley a mí no me lo prohíbe, puedo serlo. Y eso es el tema, de que si lo que la ley no prohíbe, la ley permite. Además, usted dijo algo, Dionisio, políticamente, el pueblo de Guatemala ha hecho un pacto con sus gobernados, que es la Constitución. Y ese pacto, solo el pueblo de Guatemala es el que puede variarlo o el que tiene el derecho de decir si está bien interpretado o no. Las personas que no quisieron acudir al foro del día de hoy demuestran una cosa, temor a discutir la verdad jurídica y políticamente. ¿Por qué? Pues porque las encuestas y la población dicen una cosa, que tienen la fe en la capacidad y en la ecuanimidad y en la corrección de un hombre como Efraín Ríos Montt. Y entonces solo el pueblo de Guatemala es el único que podría en determinado momento decidir. El resto van a ser opiniones. Yo puedo escribir en un diario una opinión, yo puedo como abogado tener una opinión, pero esa es mi opinión personal, porque yo no puedo representar al pueblo de Guatemala. Ese solo se expresa a través de las urnas. Tal vez doña Carmen sería... Sí, vamos a dejar que el licenciado Orellana termine su punto y luego yo le quisiera preguntar algo a doña Carmen para ya que ella entre a participar primera vez y de ahí abrir realmente la mesa de discusión para que todos puedan discutir el tema. Por favor, licenciado. Sí te decía una cosa que me parece muy interesante y que bien vale la pena que la dilucidemos. Ella daba por sentado que en el FRG hay un dictador y ese dictador se llama José Efraín Ríos Montt y que tiene un rebaño de servidores incondicionales, obedientes y no deliberantes. Yo le diría por experiencia propia que no es así. Contrario a lo que ella, y la respeto, ella sabe que le tengo una gran admiración, un gran cariño de muchos años, me honro en ser su amigo. Y ella misma me decía hace un rato que el FRG podía tener 2 buenos candidatos presidenciales, además del general Ríos Montt. Lamentablemente no me quiso decir quiénes son, espero. Pero no mencioné a Pancho, porque Pancho tiene la cuestión de que fue de Lucas, aunque después se ha ido al exilio. Pero ahí por lo menos y además además está el expresidente del Congreso, Arturo Soto. Ahí tienen 3 personalidades fuertes. Muchas gracias. Pero el punto fundamental es este. Hay algo que a mí me interesa compartir porque este punto, insisto, es muy, muy importante. En el Congreso de la República, su servidor ha tenido varias objeciones de conciencia en ciertos puntos que se han votado y que se han discutido a nivel de ciertas leyes. Entre otros, por ejemplo, la votación secreta de la Junta Directiva del Congreso. Cuando yo disentí de ese parecer, hubo un jefe de bancada que airadamente protestó públicamente en el Pleno y le reclamó a mi jefe de bancada que por qué yo, contrario a lo que la instancia de jefes de bloque había planteado, estaba alzando la voz en contra. Y este señor tuvo un dicho muy interesante. Dijo que se empezaba a escuchar la voz de la dictadura. Pasó el tiempo. Un diputado de ese mismo partido, en un excelente trabajo como diputado, se opuso a una propuesta de su propio partido. La defendió vehementemente, con toda la técnica, con alma y corazón. ¿Y qué pasó? Prácticamente lo expulsan de su partido. Esa vez realmente
de todo corazón me salió responderle a ese señor que en nuestro partido no había tal voz de la dictadura, pero que por el otro lado, gestos como los de ese valioso diputado señalaban que se empezaba a callar la voz del amo. Pero el diputado, sí, yo creo que es muy honroso para la historia de Guatemala que se sepa que fue nada menos que el arquitecto José Enrique Asturias Rudeke, un excelente diputado y que presentó una defensa increíble de un proyecto. Creo que es el ejemplo de lo que debemos ser los diputados, o deberíamos ser. Me quedo hasta aquí para... Tal vez ahora entonces pasaríamos con doña Carmen para que nos cuente cuál es su argumento para oponerse a la candidatura del general Ríos Montt. Bueno, el mío no es argumento, simplemente es el respeto a la norma. Y aquí tenemos 4 normas legales. La Constitución de la República, que dice que en el artículo 186 que no pueden ser candidatos de optar a la presidencia de la República los jefes de movimientos armados o beneficiados por un movimiento armado. Después, en la misma Constitución de la República, dice en el artículo 281 que los artículos no reformables son tales y tales, entre ellos el 281, que dice que no se puede reformar el 186. Y esto no se lo sacó de la manga esta constituyente, esto viene desde 1885, en que todas las constituciones, para curarse de dictaduras, porque las reelecciones, aunque no sean continuadas, o sea, que no sea una reelección de que es presidente como en los Estados Unidos, que puede tener otro periodo, sino que se considera reelección el hecho de haber sido presidente y dentro de 5 o 10 años que lo quieran poner otra vez. Para evitar eso, que los dictadores se lo pueden planificar muy bien para poder ser presidente varias veces, se puso ese artículo final, en los artículos finales de la Constitución están, en que dice que no pueden ser reformados determinados artículos, entre ellos el 186. Y en el estatuto político que hizo Ríos Montt, obedeciendo la línea de las constituciones, estableció lo mismo, la misma norma, no reelección. Bueno, hay una cosa que es muy interesante. Entonces, un momento, estoy hablando, ya habíamos dicho que a mí no me iban a interrumpir, yo no he interrumpido a ninguno, así que se calla. La voz de la democracia. No, señor, aquí se estableció una norma, ¿sí o no? ¿Es norma o no es norma? No, yo la pedí. Por eso. Y a mí el que manda aquí, que es este, dijo que aquí que estaba bueno. Él no manda, dice. Y usted nos ofreció que iba a ser muy breve también. Sí. Pues, hijo, pues los discursos que se han hecho estas gentes y lo que yo he hablado no se puede comparar. Tiene mucha práctica en el Congreso, doña Carmen. Bueno, siga entonces con su exposición y vamos a tratar A ver si me acuerdo porque ya me cortaron, ¿ya vio? Bueno, entonces en el Estatuto Político Ríos Montt dijo que ni siquiera podían ser candidatos los que habían servido con el gobierno anterior, o sea, retroactividad. Entonces ahora, después en el 89, como ya no le convenía, dijo que sí podía ser, que eso no era retroactivo para él. Y ahora dice lo mismo. Entonces, esto tiene algo que ver con algo que dijo en el Congreso, muy alarmante, porque dijo, y lo publicó en La República, yo lo tengo aquí, si lo quieren se lo leo. La única manera de acallar a las leyes son las armas. Estamos aliviados entonces, porque si la única manera de acallar las leyes son los petardos y los balazos, pues mejor nos vamos a nuestras casas y dejamos de hablar y de todo, porque nos puede caer también a nosotros. Dos cositas me gustaría señalar. La primera de ellas es que se ha usado mucho el argumento del Estatuto Fundamental de Gobierno que prohibió a determinados funcionarios ocupar determinados cargos públicos. Evidentemente podría ser un contrasentido técnico, y tan lo es, que posteriormente hubo que derogarlo. O sea, ¿a dónde quiero llegar con esto?
a que el principio sigue siendo vigente. A nadie se le puede impedir el ejercicio de determinados derechos ciudadanos. ¿Qué es lo que prueba esto? Que ese argumento es falaz en sus esencias y que se está utilizando simplemente para atacar la moralidad de una persona. Pero vayamos a un punto técnico. Es justificable, es conforme a la técnica, prohibirle a una persona de por vida el ejercicio de determinados derechos. Y todavía más aún, es permisible que esa sanción a esa persona trascienda a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Eso yo creo que tendría que ser, como lo dije ya en el año 90, eso tendría que ser objeto de una reforma de la Constitución, que no tenemos tiempo de hacer en este momento. Porque indudablemente si las elecciones tienen que ser ya este año, es imposible que haya una constituyente que venga a todo vapor solo porque al general se le da la gana ser presidente a cambiar. No pueden cambiarse leyes de un país sencillamente por las personas. Yo quiero decir algo, perdón, no, ahorita me van a dejar un momentito a mí porque ustedes se han tirado la bola. Yo quiero decir primero que en la misma prohibición de optar quiere decir ni siquiera tener derecho a desear aquello, a seleccionar aquello. Y el general lo hizo. Ahora, yo sí quiero decirles que tengo, además de esto, una serie de problemas éticos en cuanto a que no creo que nosotros los guatemaltecos estemos deseando una dictadura sanguinaria otra vez y militarista como las que hemos tenido y que nos han llevado aún a la misma guerra civil que hemos tenido, que fue de militares que se levantaron, porque no fue del pueblo, sino fueron militares que se levantaron, y precisamente a los que ayudó el propio general Ríos Montt. Cuando estaba John y ellos, los ayudó. Hay que hacerle el recuerdo, porque el general no quiere recordarse de nada, que dice que solo oye ahora, como dicen los psiquiatras, ¿verdad? Entonces, yo tengo memoria de elefante, y entonces le puedo recordar a usted que desde que él era el jefe del Estado Mayor del Ejército en tiempo de Arana, cuando lo de San Sirisay. Después pueden leer las masacres de la selva, cuando él estaba, y todas las masacres que se hicieron, todos los desaparecidos. Yo tenía algunos datos. A mí me parece que la sangre guatemalteca es la que más cuenta. Entre los datos, permítame, hay alrededor de 2.700 y pico desaparecidos solamente en año y medio cuando había estado él. Y eso me parece que va en contra de los derechos humanos, y alegar ahorita que los derechos humanos a ser presidente son superiores a los derechos humanos de la sangre de tanta gente que ha sufrido en Guatemala y que todavía está llorando a sus desaparecidos. Yo todavía estoy llorando, no solo del tiempo de él, sino también del tiempo de Lucas, amigos, alumnos, a colegas. Entonces, para mí la sangre me horroriza, y es lo más importante, la barrera de sangre que se ha echado en Guatemala y que se ha seguido derramando. Y el general lo dijo en el 90, dijo que él iba a seguir con los juicios sumarios. Recuerden y vayan a ver todo lo que él dijo, porque si no quieren tener memoria histórica, estamos perdidos. No, pero tengamos memoria histórica en un punto tan simple como este. Al general se le acusa de genocida. ¿Por qué no se defiende? Nunca se defiende. ¿Por qué no se le lleva a un tribunal de derecho para que... Tienen miedo, como han tenido miedo. ¿Pero quién tiene miedo? Ahora. ¿Quién tiene miedo? Los acusados. Voy a decir, yo no he visto una acusación. Mire, ¿Usted discúlpeme. lo han acusado? Sí. No, todo el ni lo mundo vamos a le tiembla acusar. de miedo Ok. al general, y Bueno, por eso se está imponiendo. Lucita, Esa es le la verdad. propongo una cosa. Sí. Lleve usted la acusación a los tribunales y Yo yo se la no. patrocino. Yo no puedo ¿Usted? llevarla, porque no tengo las pruebas, sino todas más. En general lo acusó la historia. Miren, No permítanme, yo creo que necesitamos acusarlo nosotros. ok, pero estamos entonces, enfrascando en una discusión. Estamos Los hablando... hechos históricos son hechos históricos. Esto- Y ni usted, ni el general, ni toda la corte celestial que usted pueda tener, pueden borrar, como dice Luz, la sangre. Así es que en eso estamos... Bueno, está Dionisio. bien, pero entonces está reconociendo una cosa. El problema es político, no jurídico. Es humano. Simple. Quisiera Un volver momento, a ver, un licenciado poco Valencia. para llamar al orden. A mí me gustaría, yo creo que lo La que iglesia dice... está hablando, por favor, licenciado. No, yo no Poniendo represento a orden. la iglesia aquí, perdonen. Tal vez el licenciado, aprovechando que usted quiere hablar, yo le preguntaría por qué entonces, dadas las acusaciones tan serias que se hacen en contra del general
que son muy serias y que no son broma, ¿cómo explica usted el nivel de aceptación y de popularidad que el general mantiene en las encuestas? ¿Por qué? Bueno, antes de responderles, yo quisiera... 20%. No, permítame. Bueno, hay yo creo que la encuestas pregunta serias. de Dionisio es muy interesante, pero quiero un poco Y para... voy a profundizarla. Yo conozco 2 trabajos independientes, hechos por profesionales, financiados por personas que ni siquiera están en la política a nivel nacional y que sacan con un 50% de intención de voto al general Ríos Montt, que es un documento que existe, del cual yo puedo dar fe, sin ningún interés de ninguna clase, y que en todo caso sí para mí refleja una información que debe ser analizada. Porque si tanto de eso que se dice es cierto, ¿no sería una contradicción grandísima al que el pueblo esté pensando de esa forma con sus preferencias políticas? Bueno, eso es bien interesante, pero antes quiero retomar lo que decía el licenciado Orellana cuando decía que patrocinaba a Luz Méndez de la Vega. Yo creo que es estéril ese tipo de discusión, no solo acá, sino en otro tipo de escenarios. Simplemente no se puede acusar al general Ríos Montt de genocida o de violador de derechos humanos. Pero de hecho ocurre. Eso Ok, es lo lamentable, se puede hacer, pues. pero usted dice que judicialmente se haga una acusación. No se puede. Está acogido a una amnistía. Se acogió a una amnistía en 1990, me parece, que le confirió la Constitución de 1985. Entonces, estamos muertos. Tú respetamos No puede régimen haber... de legalidad. De acuerdo, estamos respetando el régimen de legalidad, ustedes también deben de respetar el régimen de legalidad. Estamos hablando en situaciones hipotéticas, no estamos diciendo que el general Ríos Montt va a ser candidato, estamos hablando hipotéticamente que pueda ser candidato. Pero si estamos hablando de especulaciones, ¿qué razón tiene de que 2 representantes del FRG estén aquí especulando sobre una candidatura del general Ríos Montt? Bueno, yo haría una pregunta, un paso más atrás. ¿Qué motivo tuvo el programa para plantear esa duda? Porque nosotros no resolvimos discutirla, pero desde el momento en que un medio tan prestigioso como este programa se aboca al conocimiento de este fenómeno social, llamémosle así, para ser neutrales, es por algo. Y viene a darme la razón en lo que yo le decía a doña Carmen hace un rato. El problema, ustedes lo vieron hasta por su misma reacción, es sentimental, es a niveles no racionales o, en todo caso, problemas políticos. Perdone, no la quise ofender. Quiero decir, disculpe, usted es purista del idioma y debo reconocer que... Yo creo que no es el esa- argumento de la licenciada... No, perdón. Es decir, lo que quiero decir es que ahí se tocan fibras sentimentales. Y disculpe, doña Carmen, reitero... Pero es lógico, ella no es abogada. No, pero lo que dijo... pero es humana, es sí, humana, pero es- lo que es- dijo sí. simplemente eso lo entiende el pueblo, porque si nos Ujú. ponemos a hablar aquí técnicamente de argumentos, yo les puedo decir los errores que ustedes cometieron antes de llevar el caso a la Corte de Constitucionalidad, que quizás hubieran podido inscribir al... Lo al general contratamos, Riomont. lo contratamos No, porque para que nos ayude. Bienvenido sea. Usted es el asesor del general No, Riomont, pero yo reconozco pero con lo que humildad dice, mis errores. lo Sí, que acepto. dice la doctora Carmen Rosa de León, pues el argumento que dice es muy simple y tiene mucha razón. Son 4 normas bien concretas, bien establecidas y está fundado en ley. Lo dijo la Corte de Constitucionalidad, lo dijo la Corte Suprema de Justicia, lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No podemos discutir desde el punto de vista jurídico ese punto. La discusión es política, no De jurídica. acuerdo, Y pero... cabalmente, por ser política, el licenciado Chaeta no nos respondió la pregunta de las encuestas y de esa, tal vez muy brevemente. Bueno, ¿Cuál es su interpretación ahí? mi interpretación personal es la falta de liderazgo que hay en este país, definitivamente. Pero permítame un momento, me quiero ir a las encuestas, pero yo no sé quién hizo o quién no hizo esta encuesta, pero si nos vamos a la encuesta vamos a encontrar que hay otro líder, más líder que el general Ríos Montt. Recientemente hemos visto una encuesta que no recuerdo la casa que hizo que patrocinó esta encuesta, pero presenta al presidente Ramiro de León Carpio como un líder con el 81%. Es el mismo documento. ¿Me permite una pregunta técnica? Yo sí El quisiera licenciado pensar Reyes. Con todo respeto, miren. Ha estado muy eh, bien portado hoy el licenciado Reyes, así que He vamos a estado dejarlo platicar. muy bien portado por una razón muy sencilla. Sí, muy extraño. Me llama la fama y ha querido... Por una razón muy sencilla. He visto mucha emotividad. He visto mucha vehemencia. He visto el uso de términos impactantes como sangre, con un espectáculo
que es el que precisamente maneja emociones, pero no maneja razones. Y cuando uno mira la norma que se citó, no por doña Rosa, por doña Carmen, resulta que la norma es distinta en la anterior Constitución. Aquí se agregó un párrafo y dice, o movimiento similar que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de Estado. Entonces, es una mentira decir que las constituciones de Guatemala contenían esta disposición, porque aquí a esa disposición se le agregó un párrafo con una dedicatoria expresa. ¿Por quién? Por los políticos que hicieron la Constitución. No, esa es la voluntad popular. Permítame, yo no lo estoy interrumpiendo y estoy pidiendo que lo respetara. Entonces, aquí, voluntad popular sería si la Constitución se hubiera sometido a un referendo. Voluntad popular es ver que en un país que igual que en los Estados Unidos y en América Latina, cada vez menos se concurre a las urnas, el solo concurrir Efraín Ríos Montt hace que obtenga la mayoría de los votos que concurrieron. Y eso no lo puede discutir nadie. Ahora, si hubieran, el mismo Álvaro Arzú dijo públicamente que la tendencia de la votación no se hubiera cambiado, se hubiera concurrido un mayor número de personas. Entonces, ¿qué es lo que queremos aquí realmente? ¿Respetar el derecho de la población o solo abogar por nuestra propia posición particular, por nuestra propia posición individual? Solo el pueblo de Guatemala, políticamente, puede decir si quiere o no quiere Efraín Ríos Montt. Y se mencionó aquí al presidente de Ramiro de León Carpio. Pues resulta que él llegó a ser presidente por un movimiento similar. ¿Hubo un rompimiento de orden constitucional o no hubo rompimiento constitucional por parte de Jorge Serrano? Sí, pero él no lideró el movimiento. No, pero Tampoco como lo lideró Efraín Ríos consecuencia Montt. de ese A él se le golpe llamó por la asumió TQW jefatura. públicamente. Bueno, entonces vamos al presenten la caso. inconstitucionalidad de la Corte. No, si no la estamos presentando, No, solo pero estamos estamos en diciendo un régimen de que el legalidad, pueblo si de lo dice. Guatemala, Perdóneme, pero que el usted- pueblo de Guatemala tiene el derecho de libremente elegir y que son los pequeños grupos los que totalmente le de tienen acuerdo. el temor a dejar al pueblo de Guatemala elegir. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero hay un punto. La soberanía popular fue manifestada a través de un poder constituyente en 1984. La soberanía popular dijo, estos quiero que sean mis representantes. Y como representantes del pueblo hicieron una constitución. Ahora, no podemos venir a decir que esta constitución no representa la voluntad popular de 1984. Si queremos cambiar esa voluntad popular, ustedes están en el Congreso, planteen el referéndum No, para pero si cambiar no la hay constitución. necesidad. ¿Qué dijo esa misma Bueno. soberanía popular que usted está invocando? El artículo 43. 46. No. Los Ya lo dijo la Corte de pero la Constitucionalidad, Corte de Constitucional. ya lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué es la Comisión Interamericana de Derechos Es un Humanos? órgano colegiado que representa la... ¿Jurídico o político? ¿Es jurídico? Político. Es jurídico. Político. Disculpe. Ahí están político. como la Mire, televisión ustedes es son igual- argentino o ustedes es... son Ah, igual no, por favor. Que su jefe, o Entonces, sea, si el es general. político, ¿por qué acudieron a la Comisión No, Interamericana? no les importan las normas, no les importan las Perdóneme, leyes, señora. me van a obligar a gritar y no me gusta. Bueno, pero Pero es que lo hacen. también... Con todo ¿Y el qué voy a respeto, hacer? Porque de Carmen, alguna manera hay que mire, hablar. Doña es como yo Carmen, le quiera a no, usted, pero solo es- piensa Vamos, como piensa su permítame, esposo. permítame Ese algo. es su derecho. Permítame algo, lo que Pero Usted está está eso diciendo no una es tontería verdad. terrible. Reconozca una cosa. Yo mira, Ese no es un malo. momento, pido la palabra. Un momentito, que ahora me ha dado pie para contar una a anécdota. tomar agua. Bueno, Tomar agua. A ver si me dejan hablar. Sí, porque no les- Vamos a ¿Qué? pedir a los Es que licenciados, la tengo acá. vamos a dar la palabra a doña Carmen para que pueda Es expresarse. que él me ha dicho que yo pienso como piensa mi esposo, lo cual para mí es un honor, porque él piensa muy bien. Pero ahora le voy a contar una anécdota. Cuando éramos esposas de candidatos, nos invitaron a un foro a Quetzaltenango, a todas las señoras. Doña María Teresa de Ríos Montt dijo, el general es mi amo. Cuando me tocó a mí, dije, mi marido no es mi amo, es mi compañero. Y recibí una gran ovación. O sea que eso que dice usted, que yo soy la voz de mi marido,
Ahora yo le voy a Bling. aclarar una cosa a Por usted, favor. le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Por No qué? vayamos a ¿Por cosas qué? personales, ¿Por qué? vamos. No, ella fue la que dijo. Sí, No, usted fue el que dijo. Ella fue Usted fue el que dijo que nosotros ella era la pensamos voz con el de general. mi Pero marido. Entonces usted piensa como su esposo. Permítame. ¿Quién yo fue hago una entonces? pregunta. ¿Quién fue? ¿Por qué ¿Él? Democracia Cristiana, Yo le quiero contestar. dirigida por ¿Cuándo? el esposo de... ¿Cuándo? eligió a Efraín Ríos Montt después de que había sido jefe de Estado Mayor? Ahora yo Porque le voy a mi marido contestar. tuvo los pantalones de tragarse su candidatura que llevaba ya ganada en la Asamblea General del Pero ya Partido. había sucedido lo de Un San año, Ciral. Y por el bien Por favor, de, no de- volvamos de a la cuestiones democracia para personales. ganarle a una dictadura, tuvo el valor de renunciar y de ir personalmente a pedirle a Efraín que fuera nuestro candidato. Entonces, Efraín Cuando la Ríos- democracia cristiana tenía Efraín vergüenza, Ríos- que Efraín- ahora no la tiene. Por favor, mire, Efraín Ríos Montt era bueno cuando le convenía a usted, cuando le convenía a su esposo. un momento. Después es malo. Yo Perdone. le voy a leer lo que he escrito aquí. Un momento. No, Necesita es que un son alusiones momento. personales. ¿Cuándo conoció usted a don Efraín? Yo lo conocí a él de niño cuando ustedes lo propusieron como candidato. Era un niño cuando nos propusimos como candidato. Yo era un niño, Ah, usted era un niño. No, pues yo no era una niña. Yo era una mujer. sí, Y apoyé a Ríos Montt sí. desde el principio. Contra mi voluntad, pero lo apoyé. Usted no le entiendo. Sí, sí me tienen que entender porque yo soy obediente cuando estoy dentro de una línea ideológica. Pensaron que eso era bueno, y dije, bueno. No, fíjate que Tiempo estas cosas en le interesan a la argumentos. gente, ya estamos hablando mucho de leyes. Yo le voy a decir a este señor que yo vamos fui, a poder un momentico, la única persona, no fue usted, fui yo, la que acompañó a don Efraín, a doña Tere y a Zurri al avión que se iba a España. Yo, y usted lo puede buscar en la prensa de ese Carmencita, día. olvídate. Yo no se lo pongo en Don No, Efraín, es que me está diciendo es que cosas él dice que personales. Ni ayer, que el ayer no se debe ver, y me extraña mucho que el licenciado Reyes López venga ahora a decirnos que, Es que mira, cómo fue escúchame, ayer. escúchame, Él dice Luz, que no quiere, Luz. entonces Lo olvidémonos que yo del quiero general. establecer aquí es que no es un rencor directo la democracia contra cristiana. él, y menos yo no mencioné como la democracia partidario. cristiana, yo solo Como dije, que la sí, cuando fue mencionó. candidato. Si es bueno, si fue bueno, después de ser jefe de Estado Mayor del Ejército, después de San Cirizay, como usted lo mencionó, para ser el candidato en contra de la dictadura, según expresa doña Carmen, entonces, ¿cómo puede haber justificación ahora No se la voy a para decir. decir, ahora ya no es bueno? Me enteré de lo que había pasado en el Quiché. Discúlpeme, la ¿Qué le democracia parece? cristiana no tiene por qué ser la voz del pueblo. Ah. Un partido que está totalmente desacreditado, más ahora. Yo no soy, después yo de no haber soy. ya sé que ustedes ya no están en la democracia, Hace rato. pero después de haber estado la democracia cristiana en contra de Ríos Montt en las elecciones pasadas, ahora viene y Cabrera con una persona tan desprestigiada también como Cabrera. Entonces, ¿qué se ha echado? El mismo general, y le voy a decir a usted ya que quiere ir al pasado, después de San Cirizay, después de todo esto, el general estuvo como para el golpe que le dieron, a Lucas, ¿no? Y después del golpe de Lucas, primer golpe en el que participó, hizo un segundo golpe, cuando fue el golpe que le dio al triunvirato. Y entonces él se hizo presidente. Quiere decir que él ha sido golpista tras golpista. Además, ahora sale un señor Callejas con una página de defensa. Este señor fue y recibió dinero muy fuerte de la época en que don Efraín estuvo en la presidencia. Y recuérdese usted que además él dilapidó mucho dinero en el ejército porque solamente había, creo que 6 cuarteles militares y él subió a hacer uno por cada uno de los departamentos de Guatemala, subiendo así todo lo que son las unidades más fuertes del ejército, teniendo que comprarse algunas veces locales para eso. Quiere decir que él gastó también el dinero de la nación. Usted regañó a doña Carmen porque se fue al pasado. Sí. Y ahora usted No, nos está pero es llevando, que él fue el que se fue al pasado. Entonces yo le estoy argumentando que si Tal él nos vez- dice que fue tan bueno el general, estoy de acuerdo que fue tan bueno antes, a pesar de lo de San Cirizay, porque él no era ahí beligerante, sino obediente. Hay una solución muy simple. Sí. Y creo que casi usted lo mencionó, el licenciado lo ha mencionado.
Ustedes prácticamente están pidiéndole a los legisladores, y podemos revisar el programa, que pidamos una consulta popular. Una como la que fue, el 10%, Mire, discúlpeme, eso o es el libre. 20% Yo no votó. tengo bola de cristal, así como no es bueno irse al pasado, también la es ver única bola de manera que cristal. puede el señor Ríos Montt ser candidato. No. Con No la creemos, actual constitución no puede Según ser candidato. su interpretación. No, y la según- interpretación de la Corte de Bueno, Constitucionalidad y la interpretación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que insisto, no es un ente político, Bueno, es Eso un fue en ente 1990. Ahora, Volvemos este al año es pasado. un nuevo proceso. Claro, es el en la mismo cual caso. pero- esas instancias podrían dictaminar distinto. El Lo error dudo. no es fuente de derecho. Lo dudo. El error no es fuente de derecho. Bueno, Sí, la pero misma en Corte... todo Pero caso, la Corte yo les Constitucional es propondría, como eminentemente formalista. nos quedan relativamente pocos minutos, yo les propondría dos cosas. La primera es que doña Carmen termine una anécdota que creo que es importante para la historia, cuando ella estaba empezando a contar que acompañó al general Ríos, a su esposa y a su hija al avión que los llevó a España. Que termine brevemente ese punto y que luego nos pasemos a la anécdota de don Gabriel y luego yo quisiera responderles algo que me preguntó el licenciado Orellana sobre por qué Libre Encuentro plantea este tema en este momento. Y yo quisiera también responder a lo que usted preguntó, que por qué a las encuestas populares ahora le dan la preeminencia al general Ríos. Perfecto. Doña Ya, Carmen. mire, ¿Por qué se le debe consultar al pueblo? la Perfecto. anécdota comenzó de la manera siguiente. Toda la plana mayor de la DESA estaba atrincherada en mi casa. A mí y a mi familia nos sacaron, menos a René, mi marido, que se quedó allí con la gente de la DESA. De repente, el general nunca llegó a entrevistarse con ellos, jamás. Ellos fueron a veces a su casa, él nunca llegó allá. Segundo, de repente alguien me dijo, el general se va hoy en Iberia, creo que fue, a España. No es posible. Agarré mi carro y me fui yo solita, corriendo a la casa del general y ya me lo encontré que salía. Le dije, general, por favor, no se vaya, quédese al frente de la gente que está exigiendo que usted ha ganado con el apoyo del pueblo y va a ver que le van a dar la presidencia. 1974, ¿correcto? Sí. Entonces el general me dijo, por mí no quiero que se derrame ni una sola gota de sangre en este país. Entonces yo le respondí, si usted se va, no va a ser una gota de sangre, van a ser ríos de sangre los que van a correr y van a quedar sobre su conciencia. No, yo no quiero que por mí se mate nadie, ta. Y él comenzó, y yo me fui detrás y me fui con ellos. Y hay una foto que yo me había olvidado de esa fotografía, pero en la última, cuando vine de España, que yo estaba también veraneando a costa de Lucas, o sea, exiliada, trabajando allí, por supuesto. Cuando regresé, una periodista muy amiga me dijo, es el momento ahora, Carmen, de que tengas un buen chance. ¿Y por qué? ¿Y acaso no está Ríos en la presidencia? ¿Qué tengo yo que ver con eso? Le dije, ¿qué le voy a pedir yo ningún chance a Ríos? Ya te olvidaste, me dijo, si tú fuiste la única persona que lo acompañó hasta el avión cuando se fue a España. Ah, pues ni me acuerdo, le dije. Y entonces ella misma me dio una fotocopia de la publicación. Esa es la anécdota que creo que es interesante. No, Gabriel. Mi anécdota es un poquito más reciente. Es data de más o menos enero, febrero de 1989. Había en ese tiempo un instituto de estudios políticos que se llamaba Atanasio Sul. En la televisión hubo un foro o un programa muy interesante. Y su presidente de ese entonces, que por cierto había sido presidente de la Asamblea Constituyente, se presentó ante las cámaras y con mucha solvencia y mucha dignidad y mucha sinceridad dijo, el artículo 186 de la Constitución de la República es un poco distinto, palabras más, palabras de menos, ¿verdad? Por supuesto. Se aparta de la tradición constitucional guatemalteca porque nosotros, como constituyentes, lo hicimos con una dedicatoria especial. Queríamos impedir que Ríos Montt llegara a la presidencia de la República. Ahora, ¿quién era el presidente de Atanasio Sul en ese momento? Era el licenciado Ramiro de León Carpio. ¿En qué año fue esto? 89 más o menos. Primero, ¿Él fue el que dijo eso? él fue el que lo dijo. Pero permítame, años después, él llega a Procurador de Derechos Humanos, escribe un catecismo constitucional y cambia la historia. Pero a lo que yo voy es que
los constituyentes posteriormente se reúnen, forman lo que se llama la Asociación de Constituyentes, cariñosamente llamada Reconstituyentes, pero el hecho es que ellos se consideran la voz viva y autorizada de lo que es la expresión del sentimiento constitucional. Técnicamente, licenciado, usted no me dejará mentir que el artículo 186 de la Constitución, y va a perdonarme el barbarismo, Lucita, pero de acuerdo a la técnica constitucional, esto se llama un Bill of Attainder, o lo que las constituciones decimonónicas llamaban penas infamantes, penas que se van transmitiendo ya no para usar, ahora sí, para descripción del pueblo, aplastar totalmente a un ciudadano, sino que no contentos con aplastarlo, con destruirlo cívica o políticamente, hacen que esa pena trascienda a su sangre. No volvamos a eso, pero por favor. Ya lo pasado, pasado. No, lo Ya que dice ve, el licenciado Orellana es Doña bien Lucita, importante doña porque... Lucita tiene la palabra, licenciado. Mire, Disculpe, solo para que... Yo no nada regañe. más quería contestar dos cosas. En primer lugar, es muy fácil estar diciendo el pasado en este momento no y el presente en este momento sí. Yo creo que el pasado es verdaderamente el ser verdadero de las personas. Precisamente hasta en cualquier lugar lo que se llama perfecto es cuando se termina y no dejamos de ser más que en el momento que nos morimos. Entonces, tanto el pasado como el presente del general tienen que tomarse en cuenta y no creo que lo hayan olvidado los del GAM y lo hayan olvidado los del Runajal, no sé cómo se llama, que se me olvidó, ni los de Mahahuil, ni todos ellos. Yo nada más quiero decirles que en ese sentido podemos nosotros tener argumentos legales en este momento, pero cuando se ha dicho que somos sentimentales, yo no creo que sea sentimental hechos que están documentados como en las masacres en la selva, como en el libro de Rigoberta, que es la memoria del Cook. Aquí viene la memoria histórica, como en el arzobispado. Es cierto que el general tiene amnistía, de acuerdo, entonces no podemos irlo a acusar de lo que fue, porque está amnistiado, como van a quedar amnistiados los de la URNG. Ahora bien, ¿por qué el general gana en partido ahora? Y les voy a decir, mi familia está de acuerdo con el general y quisieran que llegara. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que los asalten en la calle, porque tienen miedo a esto. Y el general no va a poder hacer nada, porque ya es otro tiempo, como él mismo dice, de los años mismos 90, en que él fusiló, como le dio la gana, a un montón de gente y sembró el terror, porque fueron creo que como 83, más los 2.793 desaparecidos o extrajudiciales ejecuciones extrajudiciales que hubo y los 833 desaparecidos de esa misma época del general. Entonces, todo esto son datos, documentos, pero él está amnistiado. Entonces, vamos ahora a que nosotros no podemos también tener el olvido completo de todo esto. Y entonces, el régimen de terror que se impone, y les voy a decir algo, ya que hablan de cosas personales, una cuestión personal. ¿Cómo se manejó el partido del general la vez pasada? Que no era este partido. El partido del general la vez pasada se manejó en una forma que era hacer énfasis precisamente en todo el terror, en toda la cuestión delincuencial. Yo no voy a decir que la fomentaran, pero fue curioso que entonces entraran a las casas, que hubo violaciones de señoras de la sociedad y no violaron a gente de pobre. Ya empezaron ahorita a hacerse ciertas cuestiones de una casa en que también se metieron. Cuando yo estaba en mi casa, yo en aquel entonces sí tuve una participación muy fuerte porque yo simpatizaba mucho con Jorge Carpio como amigo y creo que el grave error de Álvaro Arzú y el grave error también después con lo de Serrano, que lo favoreció Ríos Montt, porque Ríos Montt, aunque dijo que dejaba libre a sus votantes, todos se fueron con Serrano, que no tenía ni un solo voto a su favor, y había sido el jefe o el presidente del Consejo de Ríos Montt. Permítame, estoy explicándole, el terror que hay, mis hijos tienen miedo, ¿por qué? Porque pues son gente que mis hijos, mis familiares, todos tienen miedo, todos mis amigos de la sociedad con grandes propiedades tienen miedo. Y el caso particular es que yo veía pasar al general con todos los que estaban alrededor de él, y un día casualmente llegan a mi casa y un portón que yo tenía flojo,
con una cadena muy floja porque estaba confiada, me lo abrieron. Y me dijeron, mire, ya ve por qué tiene que votar por Ríos Montt. Fíjese lo insegura que está. Era una campaña que iba de puerta en puerta y ya se está haciendo. Entonces, la gente, ante el miedo, y el miedo que se engrandece, el mismo general ha dicho una cosa, estamos haciéndole figura. Sí, vamos a parar aquí, licenciado, nos quedan segundos, por favor, muy breves. Mire, es muy sencillo. Yo creo que aquí lo que se ha expresado son argumentos emotivos. Se me habla de la memoria de elefante que tiene la distinguida periodista y cita 83 fusilados en tribunales de foro especial. Yo la voy a invitar a que consulte los récords. Y bueno, pues si se equivoca en una cosa, se equivoca en otra. También habla de que hay una campaña de violar casas y casi deja entrever como que la estuviera haciendo un grupo político con el deseo de elevar la figura de Efraín Ríos Montt. Eso es temerario. Lo único que yo puedo decir es que en Guatemala, mientras no se permita que el pueblo pueda libremente ejercer su derecho de voto, no se puede hablar de democracia. Perdóneme, yo le escuché. Perdóneme, yo le escuché. Aquí en Guatemala, lo único que puede derrotar a un candidato, no importa cómo se llame, es el voto de la población. Álvaro Arzú estuvo a favor de que participara Efraín. ¿Por qué cambió de opinión? Porque vio que las encuestas siempre sacaban a Efraín arriba. Y yo lo que considero es que aquí, olvidándonos de la parte jurídica que se tendrá que discutir cuando llegue el momento de la convocatoria, porque antes es incorrecto discutir, debemos reconocer una cosa, y es que la mayoría de la población, en las encuestas que usted fidedignamente presentó y que usted manifestó conocer, dicen que desean votar por un hombre. Si los intelectuales no son capaces de respetar la voluntad de la mayoría de la población, entonces no son democráticos. Doña Carmen, sus 30 segundos y luego yo me despido. Voy a ir rápido, por favor, 30 segundos. Bueno, en primer lugar, sí se permite a la gente votar dentro de la ley, dentro de la norma, no fuera de la norma. En segundo lugar, cuando la gente ha acertado con los presidentes, porque todos han salido malos. Entonces, como decía el licenciado Skinner Clay, traigamos al rey de Inglaterra para que yo nos estoy gobierne. hablando mis 30 segundos, por favor, sea respetuoso. Sí, no hay problema. Es que ustedes Los abonos, los míos. acostumbran montarse sobre la ley y la norma. Y en tercer lugar, yo quería hacerles una preguntita así un poco, me callo la palabra. ¿Han cumplido con la oferta de ustedes y del Ríos Montt de bajarse el sueldo de los diputados? Sí, se lo respondo muy brevemente. Yo no me he enterado. Pues se lo voy a responder, si no me deja, ¿cómo? Las dietas ahora están sujetas al impuesto sobre la renta al nivel del 30%. Eso no es bajarse el sueldo. Un momento, Entonces, bajarse el sueldo es decir, en vez de 17.000 voy a ganar 10.000. Eso es bajarse el sueldo. eso es su opinión. Ah, Mi opinión la es que opinión de la gente. Mi opinión es que lo que la persona gana neto es lo que vale. Si antes usted ganaba 17 y pagaba 2.000 de impuestos y ahora gana 17 y paga 5.000 de impuestos, hay una rebaja. Falso argumento, Eso es disculpe. una falacia. Me están Es un avisando falso que argumento. se nos acabó el tiempo y lamentablemente vamos a invitar a doña Carmen para que dirija otro programa y plantee todas sus preguntas. 10. Bueno, 10 segundos. Solo quiero referirme a lo del licenciado Orellana, cuando hablaba del Bill of Attainder. Yo creo que yo diría que es la doctrina Sacris on Descamps. Justamente el argumento es el argumento del magistrado disidente en la Corte de Constitucionalidad. Y además dijo que posiblemente se podía violar la Comisión Americana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana dijo que no se violaban los derechos humanos del señor Efraín Ríos Montt. Eso fue en 1990. 1995, no, la Comisión eso Interamericana no- lo dijo el año pasado. Pero 1995 tendrá que juzgarse el caso. cuando Es el se presente. mismo, es el mismo caso, la misma Constitución. Bueno, la política. Diferentes jueces. En todo caso, Claro, yo quiero... entonces el argumento ya no es jurídico, es político. Yo quiero Bueno, agradecerles, que yo quiero bueno, agradecerles a las señoras y a ustedes, distinguidos abogados, todos, que hayan estado con nosotros en este libre encuentro. Y muy brevemente, la razón por la que el libre encuentro toca este tema en este momento es porque creemos de vital importancia para el proceso político electoral de Guatemala, el que este caso que es tan importante y que eleva tantas emociones, evidentemente, debe ser discutido y definido lo antes posible,
por el bien del proceso democrático de nuestro país. Y en todo caso, pues invitamos no solo a ustedes como promotores de la candidatura y a los que están en desacuerdo, para que este tema salga a discusión pública de la forma más ágil posible y que llegue a las instancias que tiene que llegar para que se tomen las decisiones finales. Si no, podríamos vernos en serios problemas políticos y Guatemala ya no aguanta más. Y el segundo tema sería, muy brevemente, tal vez invitar públicamente a través de esas cámaras y de sus representantes al general Efraín Ríos Montt, que tal vez aprovechando el momento sería interesante a muy corto plazo tenerlo en libre encuentro, a él solo, para plantearle todas las preguntas del caso y ver realmente para dónde va y las razones de su insistencia en la candidatura y sus deseos de gobernar Guatemala. Así que en todo caso lo dejamos hasta ahí y nuevamente gracias, y a ustedes les agradecemos su atención esta noche y esperamos verlos el domingo entrante. Gracias y buenas noches.